Es el turno ahora de Rubén Domínguez Rodríguez. Rubén es historiador del arte y presidente del Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón. Y nos va a presentar una comunicación sobre la biblioteca del centro. Sí, pues muchas gracias, buenos días. Mi intervención va a consistir en una primera aproximación a la historia y a los fondos que integran la biblioteca de nuestro centro. Lo voy a hacer de manera muy sintética y luego pues en las actas que se van a publicar ya aparece recogido con mayor detalle todos los aspectos que voy a tratar, ¿no? Lo primero pasa por definir lo que los estatutos de la entidad recogen, que somos una entidad sin ánimo de lucro que promueve la investigación, la conservación y la divulgación de todos los asuntos relativos a la historia y al patrimonio cultural, sean de la época que sean, del carácter que sean, de manera lo más rigurosa posible y de manera interdisciplinar también, en el territorio de origen altomedieval del Alfoz de Gauzón, que comprende pues, 6 concejos actuales que se corresponden con las comarcas de Avilés y del Cabo Peñas. Toda esta labor se realiza en base a 3 pilares que están pues directamente entrelazados y que si uno falla, pues en realidad falla prácticamente toda la estructura o todo el planteamiento del centro, que son, como dije, la investigación, la conservación y la divulgación. El tema que vamos a abordar hoy se enmarca dentro del campo de la conservación y en concreto dentro de las colecciones del CEA, que no solo tienen biblioteca, sino que contamos con un archivo histórico, aparte de nuestros propios fondos, principalmente de otros de temática industrial, y otra colección de pues bienes culturales y objetos artísticos relacionados con este territorio que se van adquiriendo o que vamos recibiendo por donaciones particulares o empresariales de diverso tipo, ¿no? Este es el territorio en el que trabajamos. Y el origen de esta entidad hay que fijarlo en el año 1988, en un contexto muy concreto, que es el de la desindustrialización o el inicio del proceso de privatización de una de las empresas más importantes de España en aquel momento, que fue Ensidesa, y que condicionó precisamente el desarrollo del concejo de Avilés, ¿no? En ese momento, toda la estructura social del llamado grupo de empresa que había creado Ensidesa comienza a desmoronarse. La empresa pierde el interés en todo pues eso, la programación del ocio que había creado a través del grupo de empresa, y es el momento en el que un grupo de vecinos con inquietudes culturales deciden agruparse en una nueva asociación que nace en este momento con el nombre de Club Popular de Cultura y Aranes y con un planteamiento, vamos a decir, ateneísta y generalista. En el año 2019 por mandato de la Asamblea General se procede a su refundación con el fin de garantizar también su supervivencia, porque todas las asociaciones se enfrentan a lo largo de su historia a las mismas crisis, y ese proceso de refundación, manteniendo los objetivos iniciales, pues amplió ese territorio de un barrio a todo un territorio histórico que mantiene cierta unidad y ciertas características comunes, ¿no? Desde el nacimiento de la asociación hubo voluntad de crear una biblioteca que ha ido, trasladándose, ¿no?, de una sede a otra conforme la propia entidad iba ocupando diferentes espacios, desde antiguas instalaciones escolares ya en desuso, que fueron las primeras sedes. La fotografía de la izquierda, que es cuando estuvo en el convento de las Hijas de la Caridad, todas en el barrio de Yaranes, y ahora que volvemos a los orígenes casi en la Plaza Mayor del poblado. El mobiliario se ha ido mejorando, como se observa, incluso rescatando, no sé si se ve la flecha, no, a la derecha del todo, el mobiliario original procedente de la fábrica, y que pues nos remite también al que en su día tuvo en origen la biblioteca, ¿no?
La biblioteca, en cuanto a sus fondos, se compone de, pues de un fondo general que pues está integrado por elementos que no forman parte de ningún otro fondo personal o institucional o empresarial, que se integra, vamos a decir, en bloque. Y de él, aunque sus temáticas vinculadas a las humanidades y las ciencias sociales sobre todo es muy diversa, destaca la sección local, que al fin y al cabo nosotros somos un centro de estudios locales, y destaca tanto las obras relativas a los 6 municipios que mencioné anteriormente, como las obras que, aunque no versen sobre esos municipios, son producidas intelectualmente por personas que tienen relación directa o indirecta con este territorio, ¿no? Es el caso, por ejemplo, a la izquierda, de Ecos del Carmelo y Praga, que es una revista carmelita dirigida por Fray Eufrasio del Niño Jesús, que era oriundo de Cancienes, en Corbera, y que nosotros recientemente adquirimos los números correspondientes a su etapa de dirección, ¿no? O, por ejemplo, un ejemplar original de una obra de Vance Scandamo. En ese sentido, pues nosotros, que tenemos un fichero de estos escritores o intelectuales, pues vamos revisando periódicamente para intentar hacernos con todas esas obras que se ponen a disposición, igual que el resto, de todos los interesados que así lo consideren, ¿no? Tenemos obras del Concejo de Avilés, por ejemplo, como el discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas del Marqués de Teberga, las obras editadas en La Habana de Juan Pumariega, oriundo de Calavero en Illas, y que pues estamos intentando ahora conseguir entre librerías cubanas y españolas. Y que se presentó una reedición hace poco, lo traigo porque está un poco de actualidad, de 7 meses condenado a muerte, que es una autobiografía de Manuel Menéndez Valdés, uno de los primeros aviadores con licencia en España, y que era originario de Castrillón. El primer gran fondo que ingresa en la biblioteca, y que digamos es la que la consolida y la que le da el primer impulso, y hasta ahora sigue siendo la única biblioteca del barrio de Yaranes, es el Fondo de la Asociación de Cabezas de Familia, que se funda en los años 60, dentro de las primeras que se legalizan en el franquismo, y que en el año 1964, coincidiendo con las celebraciones del 18 de julio, se inaugura esta pequeña biblioteca muy generalista, con todo tipo de temáticas y una amplia sección de literatura española, que fue inaugurada por el director, aquí está, Áureo Fernández Ávila, el director de la propia empresa, ¿no? En el año 69 este fondo pasa de la Plaza Mayor a un fantástico edificio racionalista, que a pesar de que fue rehabilitado se derribó sin llegar a inaugurarse, a reinaugurarse, mejor dicho, que es el centro sindical, el hogar del productor de Yaranes. Los hogares del productor son toda una red de centros culturales que surgen durante la dictadura, y que en su mayor parte, prácticamente todos, contaban con biblioteca, nutrida en unas ocasiones por el Centro Coordinador de Bibliotecas de Oviedo, y en otras, como es el caso, se encarga directamente a la Asociación Cabezas de Familia, que gestiona la biblioteca, ¿no? Luego esto, en los años 90, empiezan a ser sustituidas estas asociaciones por asociaciones vecinales que conocemos hoy en día, y el fondo pasa directamente, unos 3.000 volúmenes pasan íntegramente a nuestra gestión, ¿no? Por otro lado están los fondos personales, bibliotecas personales, que voy a citar muy sucintamente algunos. Por ejemplo, el de José Manuel Feito, que fue legado a nuestra, parcialmente, porque yo creo que de manera errónea se segregó en diversas donaciones a diferentes instituciones, pero el grueso de la biblioteca lo tenemos nosotros, que es el de José Manuel Feito, un sacerdote que desempeñó toda su labor pastoral en la parroquia de Miranda, en Avilés, y que fue un investigador muy destacado, no solo en la historia de su parroquia, que también, sino en temas como la cerámica negra, la calderería y demás, ¿no? Y los oficios tradicionales. Entonces, pues tenemos algunos ejemplares por aquí, algunos que él iba consiguiendo poniéndose en contacto con instituciones cubanas, de autores de Avilés que habían emigrado
y que publicaban en Cuba, y él, bueno, pues se hacía con ellos, ¿no? El siguiente fondo personal de reciente donación es el de Cástor González y Familia. Es una biblioteca familiar que se ha ido nutriendo prácticamente desde el siglo XVIII. Probablemente es el fondo de mayor valor con el que contamos. Y bueno, pues a esa familia, desde el siglo XVIII, siglo XIX, pues forman parte los Álvarez Acebal, director del Colegio de la Merced de Avilés, filósofos, teólogos, hasta el padre del donante, Cástor González Álvarez, que fue un destacado artista avilesino que estuvo represaliado en el campo de concentración de San Marcos de León. Entonces ahí hay un amplio abanico de materias, de los que traje aquí una pequeña selección, un documento que hace de encuadernación, pero nada tiene que ver con el contenido del libro. El libro más antiguo que tenemos en la biblioteca desde su ingreso, que es en el medio, el del año 1619, o el diccionario septilingüe de Calepino, con un ex libris de un canónigo de Calahorra, ¿no? Bueno, traje estos tres, como podría haber traído cualquiera de los cerca de 2.000 ejemplares que forman parte de la donación. Y ya para terminar, quiero hacer mención, son diversos fondos, pero todos tienen una característica común, que es la literatura técnica. Por nuestro propio nacimiento, en el contexto de la empresa, de Ensidesa y demás, pues nuestras reivindicaciones hacia la conservación del patrimonio industrial han estado patentes desde nuestra fundación en el 88 hasta ahora, y parte de ello pasa por hacernos o tratar de conservar el patrimonio documental vinculado a estas industrias, dos de ellas especialmente significativas, fundadas por el Instituto Nacional de Industria, ¿no? Ahí en la fotografía de la izquierda está el centro de documentación en este momento ya era Aceralia, de Ensidesa, que acabó reuniendo en un mismo local todas las bibliotecas departamentales de la fábrica, y que ahora, en una selección de unos 2.000 volúmenes aproximadamente, pues conservamos nosotros, y que tiene mucho interés precisamente para el estudio de esa industria en concreto. El fondo de Endasa, a la derecha, de la Empresa Nacional del Aluminio, de José Luis Poyal Costa, que fue director de comunicaciones de Ensidesa y director de la revista Ensidesa, y que tras su fallecimiento, pues los herederos nos legaron el fondo bibliográfico, su colección bibliográfica, y José Luis Muñoz Saiz, que era un técnico también de la empresa, y que nos donaron parte de los libros de su colección particular. Destaco sobre todo las revistas extranjeras de carácter técnico, que tienen muchísimo valor. Era realmente lo que consultaban los especialistas de la empresa para el estudio de ese patrimonio industrial. A la izquierda, la revista de l'IRI, que es el equivalente del Instituto Nacional de Industria en Italia, y que pues está prácticamente completa la colección, o una revista alemana de ingeniería. Y ya cierro con otra cosa que yo considero interesante, que es estamos haciendo una labor importante en recuperación de mobiliario que ya se daba por desahuciado, diseñado en algunos casos por arquitectos, en otros por otro tipo de técnicos de la empresa, y que estamos restaurando para dar servicio a la biblioteca. Y nada más. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Rubén. Y si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Adelante. Espera, que te van a acercar el micrófono. Yo le oigo. Se me oye, ¿no? Sí. Una pregunta. Hace muchos años, en 2008, organizamos un congreso en el Reconquista sobre las cruces de Oviedo. Alex e Iván, los codirectores de las excavaciones en la fortaleza de Alfonso III el Magno en el Alfoz de Gauzón y demás, planteaban la posibilidad de crear, digamos, una biblioteca, un fondo con publicaciones alusivas a lo que sería un poquitillo la fortaleza de Gauzón, Alfonso III el Magno, la monarquía asturiana y demás. ¿Existe alguna conexión de fondos? ¿Hay presencia de textos, digamos, altomedievales asturianos en vuestra biblioteca? No. ¿No?
¿Está más vinculado entonces a Yaranes, en Sidesa? No, a ver, nosotros, como dije, tratamos de recuperar todo lo relativo a los 6 municipios sobre los que trabajamos, de cualquier época y demás, ¿no? Respecto, bueno, a la etapa medieval, tenemos lo que puede haber en cualquier biblioteca aquí mismo, ¿no? Nuestro proyecto, aunque tenemos muy buena relación, pero no depende de Gauzón ni del proyecto. ¿Son bibliotecas eso, totalmente diferenciadas? No, la del proyecto arqueológico no existe. Yo no tengo constancia de que exista ninguna biblioteca asociada al proyecto de excavaciones del castillo. Es que hace muchos años eso planteaba la creación de, más que una biblioteca, bueno, una especie de dependencia dentro del yacimiento y tal, en el sentido de recopilar información y tal. Y al tener el nombre, digo yo, igual es que tienen algún fondo específico de lo que sería un poco la última etapa de la monarquía asturiana. No tenemos. En plan arqueológico y eso, ¿no, verdad? Vale, gracias. Hola, buenos días. Bueno, me parece interesantísimo. Desconocía por completo la existencia del centro y de la biblioteca, el centro documental. Quería hacer un par de preguntas. Primero, ¿cómo os financiáis? Es decir, ¿cuántos sois? ¿Cómo lo hacéis? Y eso por una parte. Y por otra, si tenéis, digamos, catalogado el fondo y si es accesible de alguna manera. La catalogación. Creo. Sí, el fondo está catalogado por completo. El de la biblioteca, el del archivo, estamos en ello porque lo estamos digitalizando a la vez y eso ya son palabras mayores. Está accesible a cualquier persona que nos dirija un correo electrónico con una petición medianamente razonada para su consulta y vamos. Sí, pero ¿cómo sabes lo que tenéis? Quiero decirte. Pues eso, de momento, preguntando. Acabamos hace 2 meses de catalogar la biblioteca, porque entró el fondo de Cástor González, que es muy amplio y claro, somos todos voluntarios, entonces vamos a ratos pequeños catalogándolo. Y sobre la financiación, pues fundamentalmente los socios que deciden respaldar el proyecto, que se hacen socios y que abonan una cuota anual muy pequeña, que son los que sustentan realmente la asociación. Y luego contamos con una subvención anual para todas las actividades del centro, no solo para la gestión de la biblioteca, del Ayuntamiento de Avilés. Pues muchas gracias.